Hola, 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 ya estamos en Ligas Revueltas y ahora sí ya estamos empezando en punto. A la una dijimos, a la una empezamos con nuestra plática con el señor Flavio Sosa Villavicencio. Pues una persona, un personaje, un nombre que difícilmente pasa desapercibido en Oaxaca. Y sobre quién creo, pues todo el mundo incluso tiene una opinión, ¿no? Que es algo que también que es muy significativo de Flavio. Esta capacidad para englobar tantas emociones a su alrededor. Pero bueno, vamos a platicar con él. Primero vamos a hablar con Lalo Aragón. ¿Qué onda, Lalo? ¿Cómo estás? Bien. Ya estamos empezando en esto. Perfecto. ¿Cómo ves nuestra plática hoy con Flavio? Me parece que muy interesante, ¿no? Los tiempos también son buenos para hacer análisis sobre el contexto político. Y qué mejor que con Flavio Sosa, de que sabe y conoce cómo está el tema, lo sabe. Ojalá y nos quiera compartir ahí algunas cosas para que nosotros desde la ciudadanía podamos ir también midiéndole el agua a los camotes, ¿no? Bienvenidos. Muy bien. ¿Qué onda, Flavio? ¿Cómo estás? ¿Qué onda, Rodrigo? A la orden. ¿Qué hay? Pues nada, ahora sí que has estado, bueno, rápidamente yéndonos al tema. La última cuestión ha sido esta, ¿cómo se puede decir? Esta polémica con Salomón Jara. ¿Son cuates, no son cuates? Ya anunció que te quiere demandar, tú le dijiste amor y paz. Sí, yo creo que la política no es una guerra, la política es una confrontación de ideas, la política es un medio para alcanzar algunos objetivos y la verdad no vale la pena lastimar relaciones de amistad o relaciones de trabajo de mucho tiempo por cualquier diferencia. Entonces no nos interesa conflictuarnos, no nos interesa entrar a un pleito, y nosotros decimos que amor y paz, que esto ya pronto va a quedar claro quién va a encabezar al partido en la próxima contienda, y quien sea, nosotros nos vamos a sumar. ¿Cuánto tiempo tienes de conocer? Porque ustedes como que iniciaron juntos en esto de los movimientos sociales, ¿no? Sí, por allá por 1983, 84 nos hicimos amigos. Me parece que él había terminado ya la carrera como ingeniero, yo estaba todavía en la Universidad Autónoma Chapingo, otros compañeros con los cuales iniciamos también estaban estudiando, otros más ya eran maestros normalistas recién egresados de la normal, y empezamos a conformar un grupo en Oaxaca, y a partir de ahí le dimos para adelante. Estoy exagerando, es como por el 85, 86. ¿Cómo se llama ese grupo? ¿Tenía nombre? Bueno, nosotros nos llamábamos Unión de Lucha Revolucionaria. Así originalmente llegamos a Oaxaca. Pero no, ULR. ULR. Sí. Ustedes empezaron como... Porque me acuerdo que aquí estuvo Pedro Matías y él comentaba que él hizo esta cobertura a estas marchas, estos movimientos. Ustedes empezaron... ¿Bajo qué exigencias? Bueno, lo que pasa es que en el 88 las cosas se movieron en el país porque Cuauhtémoc Cárdenas fue el candidato de las oposiciones en el país. Fue el candidato que tenía la gran posibilidad de derrotar al PRI, y Cuauhtémoc Cárdenas aglutinó a una gran parte de la sociedad, y Oaxaca no fue excepción. Oaxaca se sumó a esta ola cardenista en el país, y nosotros participamos en esta ola cardenista como grupo, y de ahí nos fuimos metiendo para ser parte de lo que finalmente devino en el PRD. Uh-huh. Después de la elección de 88, Cuauhtémoc llamó a la formación de un partido. Había quien pensaba que había que prácticamente iniciar otro proceso en el país, pero Cuauhtémoc optó por la vía pacífica y por formar un partido, y ahí coincidimos, seguimos coincidiendo, y de ahí surgió lo que sería un poquito más adelante la Unión Campesina Democrática. La Unión Campesina Democrática, que es donde fue, digamos que el movimiento social en el cual nos aglutinamos en un primer momento al interior del PRD, pero nosotros veníamos de una expresión
política que se llama Unión de Lucha Revolucionaria. En ese sentido, ¿por qué no apoyaste a Salomón si son 4 y tantos años? Veníamos platicando juntos, veníamos haciendo cosas juntos, pero tuvimos algunas divergencias en cuanto a cuestiones tácticas, por un lado, de cómo avanzar, y segundo, a la red de alianzas que él fue planteando a nivel nacional, y tercero, algunas decisiones que se tomaron en cuanto a candidaturas. No compartimos decisiones y optamos porque cada quien caminara por su cuenta. ¿Se habían empezado ustedes? O sea, sí, digamos, bueno, ¿tú puedes considerar un político, ya sí, siendo sincero, un político o un luchador social o las dos cosas? Bueno, mira, lo que pasa es que todos hacemos política. Tú haces política de una manera muy intensa, claro, o sea, no lo haces de una manera profesional, digamos, pero haces política desde el espacio en el que estás. Tú cuestionas el status quo, tú cuestionas al poder en muchos casos. A lo mejor es política partidista. No, ajá, sí, así, o sea, a lo que me refiero a la política partidista. Pero nosotros, digamos que el ingeniero Jara desde hace mucho tiempo tiene espacios de poder. Desde hace mucho tiempo tiene espacios de poder. Y yo hago más política en el activismo y ocasionalmente he participado en algunos espacios. Es decir, que tenemos formas distintas de hacer política, ¿no? Y nos movemos en espacios distintos. En el 2006, por ejemplo, él fue candidato a senador y me propuso que yo fuera su suplente. Y yo no acepté. ¿Por qué no aceptaste? Porque yo estaba comprometido con el movimiento social. Claro. Y entonces fue mi prioridad estar en el movimiento social. Pero él me propuso y entonces el equipo propuso que fuera el senador Armando Contreras quien lo sustituyó. O sea, yo pude haber sido senador en ese momento. 2006. En 2006, al dejar Salomón la senaduría, yo pude haber sido. Entonces hacemos política en distintos espacios. Yo necesariamente no tengo que estar en un espacio de poder, en un espacio de poder partidista, me refiero. Y desde el ángulo en el que estemos, yo trato de empujar un proceso de transformación para el país. Creo yo que hay una generación que surgió a fines de los 80s que nos tocó ir desmoronando poco a poco el PRI en Oaxaca. Me siento orgulloso de ser parte de esa generación que desde la década de fines de la década de los 80s empujamos, en la década de los 90s, en todo lo que va del 2000, y en esta parte finalmente estamos a punto de derruir a lo que se llamaba en otro momento el gran partido de Estado, ¿no? O lo que Vargas Llosa calificó como la dictadura perfecta. A un amigo le decía yo en la cárcel, es como un reto generacional. Es como un reto generacional que lo que fue el partido de Estado deje de ser el partido de Estado, deje de ser el lastre que es para la sociedad mexicana, ¿no? Que seguramente hay que construir algo nuevo, sí, pero probablemente a nosotros, pues apenas si nos toques construir la base de lo que es algo nuevo. El sistema político mexicano, tú sabes que es tú sabes que es muy hábil, ¿no? Y hay ocasiones que se refuncionaliza a través de los partidos. Y entonces lo que está sucediendo en el país, nosotros esperamos que sean las bases de lo que se plantea como una cuarta transformación. Eso. En ese sentido, Flavio, pues hablemos del 2006. Bueno, creo que ya has hablado mucho del 2006, ¿no? Tuviste un papel muy activo en aquel movimiento social, líder o eres una persona que hablaba por la APO. ¿Te consideras el líder de la APO realmente? No, para nada. No, para nada. La APO fue un movimiento muy poderoso y para nada tenía un líder. O sea, era una parte. Yo era participante de ese movimiento y ya. O sea, no fui líder de la APO. En algunos momentos fui su vocero y ya. Y siempre estas entrevistas con Denise Merkel, en vivo, todo esto, ¿crees que esto te llevó a un protagonismo que a la larga, ¿qué te significaba ese protagonismo en el 2006? Bueno, yo creo que insisto, es como un momento de tu vida y ya, ¿no? O sea, uno no puede ser o estar queriendo ser lo que fue,
no, ni mucho menos. Creo que me tocó jugar un papel, traté de jugarlo lo mejor posible y ya, punto. Eso ya pasó. Eso ya pasó, pero corresponde a una etapa histórica de Oaxaca, a un proceso de cuestionamiento al status quo muy poderoso, muy poderoso. He escuchado a Sousa Santos decir: la Comuna de Oaxaca duró más que la Comuna de París, refiriéndose al tiempo que duró el movimiento social oaxaqueño y que tuvo pues prácticamente el control del valle, de los valles centrales en Oaxaca, y que hizo palidecer al Estado, ¿no? Que incluso lo derrotó en distintas Porque al final Ulises no cayó. Porque Ulises es parte del engranaje del sistema político mexicano. Y el sistema político mexicano no estaba dispuesto a conceder a un movimiento que se salió del canon, que rompió todas las reglas, que combinó métodos legales e ilegales, que cuestionó todo el status quo y que fue tan poderoso que los propios gringos se espantaron con lo que estaba pasando en Oaxaca. Y te voy a decir por qué, no estoy exagerando. Porque, por ejemplo, acá mataron a un periodista neoyorquino. Brad Will. Y con ese pretexto tú sabes que los gringos en cualquier otro país hubieran invadido. Pero acá no. ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué Estados Unidos no respondió por la muerte de Brad Will como hubiera respondido en Colombia o en cualquier otro país de América Latina? Pues porque era un anarquista, porque era un internacionalista, porque era un rojo para ellos, porque era un globalifóbico, ¿no? Y entonces, porque no entendían las claves de este movimiento. El Oaxaca revuelto no lo entendían, a propósito de revueltas. Entonces, insisto, Ulises no cae porque el sistema político mexicano siente que podría tener un punto de quiebre, y porque además estábamos en la víspera de una elección fraudulenta, o estábamos primero en la víspera y luego precisamente en la línea que cruzó en la elección fraudulenta del 2006. Cae Ulises Ruiz, Felipe Calderón hubiera caído. Eso, a lo mejor es un poco lo mismo, volviendo al tema de la Comuna de París, a lo mejor es un poco lo mismo que pasó con la Comuna de París, ¿no? O sea, hasta los austriacos le dieron, los alemanes, los austriacos le dieron chance a los franceses que recuperaran París para después consolidar la invasión, pues, ¿no? O sea, es una cosa de cuestión del sistema, pues, ¿no? O sea, así es. Sea priista, panista, alemán, francés, la cosa es mantener el sistema. El status quo, la permanencia del status quo, y la APO cuestionaba el status quo. La APO se salió de los cánones, del canon legal, rompió los mecanismos tradicionales de las oposiciones en el país. El PRI había creado oposiciones a su modo. El sistema político se reproduce a través del sistema de partidos, y la APO se sale de ese sistema de partidos. Usa métodos que están en la legalidad, pero también usa métodos que el Estado mexicano y el sistema los considera ilegales. Bueno, hace poco, cuando fue el movimiento de Occupy Wall Street, se habló de que estaban usando métodos de la APO. Estamos hablando de la capital financiera mundial, y hubo un cuestionamiento en la capital financiera mundial, y se dice: estamos usando en un volante métodos que usó la APO en Oaxaca, ¿no? Digo, ¿te sentiste honrado sobre sí, por supuesto que sí, porque ahora sí que la APO éramos todos. También ahora con lo de Colombia, he oído personas que dicen que lo que ya está bajando un poco la movilización en Colombia, pero lo que pasó es que era un poco el mismo mecanismo que utilizó la APO en cuanto a establecer grupos de resistencia en los barrios y barricadas en los barrios para desde ahí empezar la resistencia, ¿no? Y por eso también la policía colombiana se ha pasado tanto con este grupo, ¿no? O sea, a lo mejor sí estamos hablando de un referente estratégico de resistencia social. Indiscutiblemente es a nivel mundial, o sea, la APO de alguna manera revive el París del que nos habla Víctor Hugo en Los Miserables. O sea, lo revive, ¿no? Cuando en la cárcel yo leo Los Miserables, digo, nosotros somos nosotros.
Y la APO de alguna manera fue eso, y lo trajo a la contemporaneidad. Se adelantó a los tiempos, sí fue una revolución fuera de un tiempo, ¿no? O sea, fíjate, estaba corriendo la movilización zapatista y estaba Marcos planteando todo un rollo nacional o incluso hasta internacional, y surge la APO. Y parece un despropósito decirlo, pero Marcos, cuando llega a Oaxaca, aquí es cuestionado Marcos. Entra al auditorio de la sección 22 y sale entre rechiflas Marcos, del auditorio de la sección 22, cuestionando su anti-López Obradorismo de Marcos. ¿Desde entonces? Estamos hablando de meses antes de la APO. Ah, ok. Estamos hablando de meses antes de la APO. Cuando pasa por Oaxaca, en la gira del 2006, no me acuerdo cómo se llama exactamente. La otra, sí, no me acuerdo cómo se llamaba ese momento del zapatismo. Entonces, el propio Marcos es cuestionado. Y cuando surge la APO, el EZLN se queda así como, ¿qué está pasando en Oaxaca? ¿No? Porque Oaxaca se salió de cualquier pronóstico y rompió todos los moldes de movilización. Aquí el arte urbano se innovó. Sí, claro, estalló El arte urbano. Y este movimiento tuvo su propio movimiento artístico, por un lado. Y luego innovamos en comunicación. Tuvimos todo el cuadrante fue nuestro. Tuvimos televisión. Y yo muchas veces he repetido, fuimos el único movimiento de América Latina que tuvo televisión. Tomando Corte B. O sea, no lo tuvo ni el FMLN en El Salvador, ni el Farabundo Martí, ni el movimiento sandinista en Nicaragua, no lo tuvieron en las guerrillas en Colombia. ¿Pero la APO era una guerrilla? No, por supuesto que no. O sea, combinaba distintos métodos de lucha urbana, legales e ilegales. Se popularizó la bazuca. Ajá, sí, claro. Hubo cursos de bazuca. Yo conozco a compañeros que estaban dando cursos para elaborar bazucas en las distintas colonias. Y entonces, la bazuca fue una herramienta de combate. Digo, ¿y en qué consiste la bazuca? Consiste en un tubo de PVC usando cohetones que usamos en las fiestas. O sea, qué poderoso mensaje que estemos usando como una arma de combate el cohetón que anuncia la fiesta, ¿no? En Oaxaca. O sea, qué metáfora tan cabrona, pues, la que se plantea ahí. Entonces, por supuesto que la APO innovó todo eso. Pero además la movilización popular, la huelga de hambre, la barricada, el plantón, el perseguir al gobernante, el llevar a la Cámara de Diputados, el poner en jaque a la Cámara de Diputados, el llevar el tema al Senado, el cuestionar a los senadores, el diálogo simultáneo en gobernación, el uso de medios de comunicación, el crear sus propias canciones, su propia música. Hay un repertorio muy grande de música que se creó durante el movimiento. Eso, o sea, insisto, un movimiento con una gran potencia transformadora, cuestionadora, que el Estado mexicano no sabía cómo enfrentarlo. Tuvo que haber maniobras militares en las costas oaxaqueñas en el transcurso del movimiento. También con el movimiento, y quiero un poco insistir en eso, porque creo que ya te lo he preguntado, hace años. Tú también pasaste a ser como una representación, porque yo lo he escuchado, gente que habla de Oaxaca y habla de Flavio Sosa, o sea, y habla de Flavio Sosa en un sentido como de marchas, de rebeldía, de esto, del otro, pero también gente aquí en la ciudad, pues que te sigue odiando desde el 2006, pues, ¿no? Y claro. que sigue para quien tu nombre sigue siendo sinónimo, pues, de un mal rato. Tú en ese sentido, yo creo que ya te lo he preguntado, pero ¿cómo enfrentas esta situación? Pues de que ya bien que para mal, o bien que mal, o mal que bien, pues esto ya está más allá de ti, pues, ¿no? O sea, lo que pasó en el 2006 se ha quedado en la memoria popular, incluso el país. Es que yo no me la creo o sea, no me creo eso de que soy
el líder. Y como no me creo eso de que soy el líder, pues salgo a la calle. Y salgo de la cárcel y tal vez algunas otras personas se hubieran ido, porque la sociedad estaba polarizada. Entonces yo salgo de la calle y salgo a hacer mis actividades normales. Y salgo a hacer lo que creo que me toca hacer en ese momento y punto. Y entonces voy a un restaurante y me tomo un café o a echarme un taco, voy al llano, me siento en una banca, hago mis actividades absolutamente normales. Y entonces seguramente va a haber alguien que me odie enfrente, ¿no? O llego y me siento en un restaurante y luego me dicen unos compas, ¿cómo vas a ese pinche lugar? Esos ojetes pidieron la intervención de la PPP. Y le digo, bueno, es que no lo tenía en el radar, ¿no? No lo tenía en el radar, pues por eso fui. Pero entiendo que esta sociedad se dividió. Y entiendo también el rencor social que se generó. O sea, hay algo muy poderoso que no se ha analizado, y es el rencor social que afloró en el 2006. Y que yo lo volví a ver con la llegada de López Obrador al país. Mira, te lo explico. Había gente en el 2006 que por cualquier pretexto le prendía fuego a un auto. O sea, por cualquier pretexto. Había una alarma en la radio, decían, compañeros, alerta máxima. Y entonces decían, pues hay que prenderle fuego a un carro, porque hay alerta máxima. Decía, güey, ¿para qué le pones fuego a ese coche? Y ese coche, si sabes de quién es, ¿por qué le estás prendiendo fuego? No, ni madres, es que tenemos que estar en alerta. O sea, pero ahí se expresaba el rencor del desposeído contra el poderoso. Y en sentido contrario, éramos los asquerosos, los mugrosos, los sapos, los indeseables, los que estaban secuestrando a la ciudad, los terroristas, los guerrilleros, lo peor del mundo. Lo peor del mundo éramos para un sector de la sociedad, ¿no? Para un sector. Pero además fue un movimiento pluriclasista. O sea, no estaba solamente el proletariado o el lumpen. Estaba también gente de clase media, gente de la aristocracia. Yo viví algunos meses en el Zócalo de Oaxaca, ahí viví, ¿no? Y tal vez por eso me hice muy conocido, porque a la 1 de la mañana o a las 3 de la mañana llegaban los periodistas, o a las 5 de la mañana, y yo estaba durmiendo en mi campamento. Y entonces, cuando yo dormía, mucha gente me iba a visitar en la noche o en la madrugada, y llegaban gente de buena posición social a dejar víveres, a escondidas. Yo recuerdo a unas señoras de la aristocracia oaxaqueña que llevaban comida y tamales y café casi todos los días a las barricadas. Y después, cuando salí de la cárcel y fui a su negocio, casi lloraban de la emoción al encontrarnos. Pero este movimiento fue un movimiento pluriclasista, y yo como tal lo entiendo. Entonces sí dividió a la sociedad en dos, y como tal lo entiendo. Entonces, si alguna gente me odia, pues yo lo veo como natural, porque entiendo qué tan poderoso fue este movimiento, y entiendo que paralizó la economía de la ciudad, y entiendo que se perdieron muchos empleos y que mucha gente se quedó sin chamba, que los meseros de todo el centro histórico pues querían trabajar, pero pues no había turistas, ¿no? Eso, entonces lo tengo perfectamente claro, y como tal siempre he tratado de defender mi posición. Eso. Quiero preguntarle cómo porque cuando te arrestaron y te mandaron ahora sí que te metieron a La Palma, ¿no? ¿Sí, a La Palma no? Sí, al Moloya. Al Moloya, ¿no? Sí. Al Altiplano. Altiplano, se llaman Altiplano. Pues te acusaron de un montón de cosas que uno dice, no, pues Flavio nunca va a salir. ¿Quién te ayudó a salir, o cómo fue el proceso? ¿Qué onda? Mis influencias. No es cierto. No, mira, lo que pasa es que, bueno, el gobierno de Ulises siempre fue un gobierno mediocre. Fue tan mediocre que hasta para armar mis expedientes lo armó mal, ¿no? Por ejemplo, con testigos falsos. Cuando se trató de los juicios, cuando se desarrollaron los juicios, pues eso se caía fácilmente. Y me acusó de cosas inverosímiles. Por ejemplo, de que yo hubiera torturado a unos policías judiciales. Esa era la parte más cabrona, ¿no? De secuestro y tortura de unos policías judiciales. ¿Qué sucedió? Cierto día yo estoy en el Zócalo, cuando me dicen que en San Bartolo Coyotepec, que es donde tenía mi residencia en ese momento, mi lugar de residencia, no vayan a decir que tenía una residencia, mi lugar de residencia, ahí residía,
la gente de la comunidad detuvo a 2 policías que se quisieron meter a la casa de mis hijas. Y casi los linchan a los tipos. Y se junta la asamblea, tocan las campanas, se junta la asamblea y les hacen prácticamente un juicio popular. Y decide la gente de la comunidad entregárselos a la APO. Se traen a los tipos en autobuses y nada más al llegar a Santa María, o sea, a 2 kilómetros adelante, estaba el retén de la APO en Santa María, Coyotepec, en el cuartel. Casi los linchan ahí nuevamente. Y ahí vienen para Oaxaca, en unos autobuses, los traen en unos autobuses. Traen a 2 judiciales, 20 tipos encapuchados en un autobús, o 30. Imagínate, los pobres judiciales venían muertos de miedo. Y llegan a Experimental y nuevamente los vuelven a parar. Y se los bájennos aquí déjennos. Y la gente nuevamente los quiere linchar. Y se los traen para algún lugar de la ciudad, no supe dónde, y los tienen una noche retenidos. Esa noche yo estaba en el Zócalo. Y llegan unos compañeros y me dicen, ahí tenemos a esos güeyes. Te iban a matar. ¿Quieres ir a darles unas patadas? Y digo, no me interesa ir a darles unas patadas. Güey, te iban a matar, ya nos platicaron cuánto les pagaron, ya nos dijeron quién. Me platicaron que un narco de aquí de Valles Centrales había puesto la lana, que no había sido Ulises, que había sido ese tipo, que efectivamente por quedar bien con Ulises iban a aventar el tiro, etcétera, etcétera. Bueno, yo no quise participar en eso, no, físicamente nunca supe ni pregunté ni quise preguntar dónde los tenía. Me dijeron, vamos, te llevamos. No, yo seguí en el Zócalo esa noche. Bueno, a mí me acusaron de haberlos secuestrado y torturado. Pero ¿cómo iban a probar eso si ni siquiera los vi físicamente? Entonces eso se cayó muy fácilmente, porque además tuve 100 testigos de que cuando eso estaba sucediendo en San Bartolo, yo estaba dando una conferencia de prensa en el Zócalo. No, estaba diciendo, en estos momentos quisieron entrar a mi casa y ahí tienen secuestrados retenidos a 2 personas que se quisieron meter a mi domicilio. Entonces todo se fue cayendo poco a poco, eran insostenibles las acusaciones. Bueno, que había quemado el Tribunal Superior de Justicia. Yo tenía testigos y fue mi testigo de descargo el padre Ubi, de que yo a esa hora estaba en el Centro Diocesano de Pastoral. Estábamos ahí refugiados cuando estaba sucediendo la quema del tribunal. Y además era inverosímil que hubiera sucedido esa quema a 100 metros de la PFP, a 500 metros de los bomberos. Los bomberos tenían su cuartel en el periférico. Si salía el carro de los bomberos en sentido contrario sobre Avenida Juárez, hubiera llegado en 2 minutos, en 3 minutos a apagar el fuego. Entonces fue un incendio provocado, ¿no? Y entonces me querían responsabilizar a mí y ponían al doctor Soriano, a la doctora Berta, a Jessica Sánchez Maya, a Lynn, a medio mundo al que se les ocurrió, a Arangelio, metieron a todos los nombres que consideraban connotados a ese expediente, pero a mí me tenían preso. Y entonces se fueron cayendo uno a uno los expedientes y finalmente les surgía sacarme ya, porque venía la movilización del 2008 y se estaban cayendo uno a uno los expedientes, y entonces optaron por sacarme en abril para que no llegara mayo y no se les juntara con el movimiento de mayo. ¿Estuviste 2 años en la cárcel? Estuve 1 año y medio, 18 meses. ¿En La Palma? Perdón, en Altiplano. Primero en Altiplano y luego en Cuicatlán. Me chuté la Navidad del 2006 en el Altiplano. Me chuté la Navidad del 2007 en Cuicatlán y salí en abril del 2008. En ese sentido, lo que viene haciendo como historia, pues tú fuiste alguien que apoyó a Gabino Cue y este gobierno, pues al final, pues no manches, se fueron con 30,000 millones de pesos. Tienes buena memoria. Sí. Fuiste diputado, de hecho. Sí, claro, en el 2010. Mira. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué este gobierno del cambio pues no cambió nada, sino que puso peor las cosas? Bueno, primero tenemos que entender el sistema político mexicano y cómo está compuesto el Estado mexicano, ¿no? Tenemos 3 poderes, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Y en este momento, ¿me das otro igual? Claro. En este momento el poder ejecutivo es más fuerte, es muy fuerte a nivel nacional. Pero en Oaxaca
prácticamente los gobernadores eran virreyes, tú lo sabes. Y cuando llega Gavino era la gran esperanza, la gran posibilidad. Bien curioso, el día de su victoria, el día que suceden las elecciones, es más, en la mañana distribuyeron el periódico El Despertar con una imagen mía y de Gavino, y con una carroza incendiándose, decía, un peligro para Oaxaca, el día de la elección. Lo regalaron gratuitamente ese día. Esa es una portada memorable del periódico El Despertar. Bueno, un periódico Luis Ruiz, ¿no? Claro, de ellos. Y entonces, a pesar de eso, se ganó. Entra el gobierno de Gavino. Ese día en la tarde, a la hora de la celebración en la fuente, el primer grito de la gente para celebrar el triunfo de Gavino es ya cayó, Ulises ya cayó. Estamos hablando de 4 años después del movimiento. Estamos hablando de lo que la gente entiende como, la sociedad lo entiende como la continuidad de un proceso histórico. Y entonces había una gran responsabilidad por parte fundamentalmente de Gavino Cue y también de los que lo apoyamos, hay que reconocerlo, ¿no? O sea, teníamos la gran responsabilidad de que este estado cambiara en algo. ¿Y qué sucedió? No cambió nada, al contrario, se ratificó una forma de hacer gobierno. Es más, el gobierno de Gavino terminó pretendiéndome responsabilizar a mí de los acontecimientos de Nochistlán. Tal vez tú recuerdes la conferencia de prensa de Gavino en la tarde que sucedió la masacre de Nochistlán, donde mencionó organizaciones sociales. Y tú estás al frente de todo. Y casi diciendo que yo estaba al frente de todo. O sea, a las 7 de la noche fue la conferencia de Gavino, desde las 5 empezaron a filtrar mi nombre. Y una amiga periodista muy querida me habló a las 5 llorando, me dijo, Flavio, escóndete, van sobre ti. Pero pues yo no tenía por qué esconderme, porque yo no tenía ninguna responsabilidad. ¿Tú no estuviste detrás? Yo no estuve detrás, o sea, digo, es una muy vieja, perversa práctica de me poner detrás de todo, ¿no? Yo recuerdo perfectamente que cuando salí de la cárcel y andaba en la calle, digamos, estoy hablando de 2008, cuando había un plantón, una movilización y estaba el tráfico hecho la locura, como sucede a veces en la ciudad de Oaxaca, y voy pasando, la gente se me quedaba viendo como diciendo, aquí va el pinche responsable de que el tráfico esté así, ¿no? O sea, es la verdad. Y ahora se ha usado mucho eso, es un lugar común decir, Flavio Sosa está detrás de no sé qué. Es como el villano favorito, digamos. Ándale, entonces eso de repente me da risa, ¿ves? Pero de repente me pone nervioso porque en distintos momentos ha puesto en riesgo mi vida. Cuando mataron a mi amigo, Beto, tuve que salir huyendo de la ciudad. ¿Cuál es su nombre? ¿Beto? De Heriberto Pasos, tuve que salir huyendo de la ciudad, tuve que esconderme porque había una lista de gente que querían matar y entre ellos estaba yo, ¿no? Cuando mataron a mi amigo Ignacio García Maldonado de la misma manera, también, desde días antes yo me escondí porque había una lista de gente y entre ellas estaba yo. No me mataron a mí, pero mataron a mi amigo. Entonces, en algún momento incluso he tenido que recurrir a las medidas cautelares de la Defensoría de Derechos Humanos, en distintas ocasiones, en distintas ocasiones. Por eso es que hoy mismo me llama la atención el que al interior de Morena haya quien me responsabilice de la guerra sucia. Es un burdo truco, muy chafa, que ya ni les funciona, pues, ¿no? Porque de repente a uno le pasa como le sucede este efecto que le llaman efecto teflón, que de repente ya no se pega nada de aquello que te quieren responsabilizar, ¿no? Ahí tenemos comentarios de la gente que nos está viendo. A ver, hacemos política en distintos espacios, no hay duda del afán por el arcoíris, dice Edgar Saavedra, se puso poético y como que te parafraseó un poco ahí. Francisco Vargas Loaesa lo dice, los estamos viendo desde Puerto Escondido, saludos hasta Puerto Escondido. Claudia L. Miranda dice, ¡qué miedo! Órale, le das miedo a Claudia L. Miranda. Claro. Irving Sánchez dice, ¿qué opina del video que circula en redes donde está en estado inconveniente escoltado por una patrulla? Caray, yo no he visto ese video. ¿Hay un video así? Sí, hay un video, pero no estoy escoltado por ninguna patrulla. Hay un video que lo tomó se supone que un video aficionado que justo estaba parado. Me llama mucho la atención, me parece muy curioso. Cuando yo iba saliendo de una fiesta de ahí cerca,
Y efectivamente el video me capta subiéndome a un vehículo y platicando con la gente de una patrulla. Les platiqué hace unos días a unos periodistas que después de dar una conferencia de prensa, aunque no me lo crean, que yo tengo muchísimos amigos en la policía preventiva. Y cuando paso un retén o cuando muchos policías me saludan de mano, me la chocan, y muchos agentes de tránsito me dicen, ¿qué ole? ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Me llaman por mi nombre, etcétera. Y entonces sucedió eso, pues fue bien curioso porque llegó el policía y me dijo, jefe, ¿qué onda? ¿Usted va a manejar? Le dije, no, va a manejar un amigo mío. Pues mi amigo se subió, que estaba dentro, estaba en el asiento de copiloto, se pasó al asiento de piloto y yo me pasé atrás. Eso sucedió. Pero desde lejos, efectivamente, en la cámara capta cuando me estoy acomodando los pantalones a un lado de la camioneta. Me estoy acomodando los pantalones y poniendo el cinturón, componiendo el cinturón, platicando con un familiar que estaba ahí. Y el tipo dice, miren, está la madre, miren. Pero ni siquiera, pues, me había tomado, ¿qué será? 4 mezcales, ¿no? Eso pues fue. estaban buscando, digamos, No, mira, lo que pasa es que permanentemente a mí me siguen. Es la verdad. O sea, cuando no me sigue un policía, me sigue un particular, cuando no me sigue la gente de quién sabe quién, cuando no me andan viendo a ver qué estoy haciendo. Y ahorita como está la campaña, pues les genero mucho nerviosismo, ¿no? Porque, insisto, están buscando con qué molestar. ¿Por qué el apoyo a Susana Harp? ¿Qué tiene Susana Harp? Que es así una superpolítica, es la persona que va a venir a redimir este estado, toda la bola de cosas que están sucediendo, tiene una agenda de gobierno pues súper implacable contra la corrupción. ¿Por qué le apoya a Susana Harp? No, mira, en el partido hay un proceso interno para seleccionar a quién puede ser el que suceda a Alejandro Murat. Y en el partido hay 2 precandidatos muy fuertes. Por un lado Susana Harp, que encabeza las encuestas, y por el otro lado Salomón Jara, que es como el militante de Morena con más trabajo al interior del partido. Entonces hay esas 2 opciones reales, ¿no? Porque en las encuestas, hay que decirlo con mucha claridad, ellos 2 pintan, todos los demás pues sí tienen algunos puntos. Es más, si yo me hubiese inscrito, probablemente tuviese muchos puntos más que varios de los que están ahí inscritos. Es muy probable, ¿eh? ¿Nunca has querido ser gobernador? No está entre mis aspiraciones. Me hubiera gustado ser poeta, o me hubiera gustado, me gusta criar guajolotes y me gusta un poco la agricultura. Eso es lo que me gusta a mí realmente. Me gusta la poesía, de vez en cuando escribir un cuentito. Eso es lo que realmente me gusta. Y entonces, no tengo aspiraciones de ser gobernador para nada. Y entonces, cuando están esas 2 opciones, nosotros veníamos de una separación, como te lo platicé al principio, con Salomón, y entonces optamos por apoyar a Susana. Yo creo que hay que construir una plataforma de gobierno para Oaxaca. Yo no creo que ningún candidato de los aspirantes traiga la solución para Oaxaca, traiga una fórmula para Oaxaca. Oaxaca es demasiado complejo. Cuando alguien dice yo conozco Oaxaca, está blofeando. No es cierto. O sea, están blofeando, no conocen Oaxaca. Oaxaca es mucho más complejo. Oaxaca no se resuelve con una fórmula. Oaxaca tiene que resolverse con participación, con planeación participativa. Es decir, la gente tiene que elaborar su propio programa de gobierno y tienen que escucharse todas las voces. Entonces lo que necesitamos es un gobernante sensible, que escuche, que dialogue, que construya en la pluralidad, que no diga yo traigo la solución porque yo conozco y yo sé cómo hacerle. Eso es mentira. La terrible desigualdad social que vive el Estado es un lastre y no se va a acabar de la noche a la mañana. Bueno, en ocasiones no alcanzamos ni siquiera a entender la complejidad de una asamblea comunitaria. En ocasiones hablamos de comunalidad, ¿no?
y nos queremos presentar al mundo como somos los que tenemos la comunalidad y no la entendemos. Yo vivo en un municipio de usos y costumbres. Yo soy originario de San Bartolo, Coyotepec, y hace 5 años hubo una crisis en San Bartolo, Coyotepec, porque la asamblea había determinado que las mujeres no tenían derecho a estar en el cabildo. Y se generó todo un rollo cuando un grupo de mujeres impugnó esa decisión. Y se cayó. Y tuvo el gobierno municipal que rehacer su asamblea. Y se generó una crisis de gobernabilidad. Y las estructuras comunitarias se lastimaron. Pero afortunadamente se volvieron a juntar y hoy superaron esa crisis. O sea, Oaxaca es ultra complejo. Y entonces, ¿por qué apoyar? Porque pienso que tiene la señora sensibilidad. Porque pienso que puede entender la problemática social que vive Oaxaca. Y porque creo yo que una de sus virtudes es decir, yo no traigo la fórmula para solucionar los problemas, sino lo vamos a construir con la sociedad. O sea, quien se presente como El Salvador o se presente como la salvadora de Oaxaca. ¿Te acuerdas de esa imagen de Gabino de Blanco en su propaganda? De Blanco, casi con un halo arriba de la cabeza, con un halo. Pues era la imagen del Gabino Salvador, vestido de blanco, ¿no? Así lo quisieron proyectar algún comunicólogo ocurrente, ¿no? Y al final no salvó nadie, ¿no? Y no salvó, según Llamero no se salva ni él mismo, pues, ¿no? Entonces no necesitamos un salvador ni una salvadora para Oaxaca. Necesitamos un gobernante sensible que entienda que la cultura y la educación tienen que ser el motor del desarrollo de este estado. Y no la cultura como negocio, no la cultura como business, ¿no? Entonces no el folclore, que no le guste nada más el folclore oaxaqueño. Entonces, si creo yo que de los precandidatos, quien tiene posibilidades reales es Susana, y pienso que es una gente sensible, que es una gente que está interesada en educación y cultura, que son ejes claves para detonar el desarrollo en el estado, y si eso se armoniza con un gobierno federal que le importa mucho Oaxaca, creo que nos puede ir un poco mejor. Pero, ¿qué hay de los señalamientos? Pues claramente, pues del apellido de Susana Hart, ¿no? De su pertenencia a una ballistocracia, ni siquiera una ballistocracia, sí, creo que, no sé si Alfredo Hart puede ser considerado integrante de la ballistocracia. No, por supuesto que no. Es un millonario a nivel nacional, Sí, pero claro. lo que vamos que, ¿cuál es la lógica en que una persona que pertenece a que nunca ha tenido un día malo en su vida, económicamente hablando, va a venir a saber qué es lo que necesita o qué es lo que le pasa a un estado tan pobre económicamente hablando como Oaxaca? A ver, mira, ¿qué sucede? Mis hijas no tienen la culpa de apellidarse Sosa. Uh-huh. O sea, el apellido no puede ser no puede determinar tus ideas ni tu rumbo. Cada quien responde por sus propios actos y por su propia historia. Es lo primero que yo considero. O sea, yo no puedo juzgarte a ti porque te apellidas Isla Sobrito, ¿no? Yo puedo juzgarte por qué haces y por cómo estás parado y dónde estás parado. Y lo que yo observo es que la señora es una señora que le ha preocupado cuestiones que me parecen importantes para el Estado. Y no, como dice ella, no prejuzgo, sino observo, critico. Y por supuesto que pienso que los HARP no son la solución para Oaxaca. Por supuesto que pienso que don Alfredo no es el salvador, ni debe ser el salvador de los oaxaqueños. Vuelvo a mi argumento anterior a decir, necesitamos un gobierno que se construya con la ciudadanía, que el plan de desarrollo lo construya con la sociedad, que vaya contra la corrupción, que creo que es un lastre, que se dé cuenta que en Oaxaca no queremos caciques. Y creo yo que la señora tiene la sensibilidad suficiente, además es psicóloga, tiene la sensibilidad suficiente como para hacerlo. O sea, yo no estoy pensando que ella es la salvadora, insisto. Creo que tiene que construir un gobierno y un plan de desarrollo. O sea, y ese tiene que ser la apuesta. En el momento en que la señora se suba, en que Susana se pretenda subir a un pedestal y decir, yo traigo la fórmula para... En ese momento se cayó. Es más, nosotros como comuna estamos trabajando una propuesta de un programa de gobierno desde la izquierda y lo vamos a hacer público.
y lo vamos a presentar, pero estamos claros que ese no va a ser el programa de gobierno, porque esa es la idea de un grupo de loquillos, de un grupo de activistas que cree que tiene una propuesta para Oaxaca. Pero seguramente los académicos, los teóricos, los artistas, los campesinos tienen que opinar. Tengo un amigo que tú lo conoces, se llama Joel Aquino. Uh-huh. Es un defensor del maíz, de los maíces criollos y de la cultura del maíz. Él dice que un problema de los gobiernos es que no escuchan a los campesinos y que le quieren llegar a traer a los campesinos maíces mejorados, y miren, tenemos este tipo de agricultura. Dice, pero si nosotros tenemos decenas, centenares de años viviendo con nuestro maíz y con nuestra milpa, no nos vengan a enseñar, mejor aprendan de nosotros. Yo creo que eso es lo que se tiene que hacer, escuchar y construir con la gente. Y yo creo que Susana tiene la sensibilidad. ¿Y su origen aristócrata no tiene nada que ver? Mira, la verdad, yo conozco a muchos compañeros activistas que vienen de abajo, a muchos, y que se mimetizan apenas tienen un cargo. Nada más llegan a la Cámara de Diputados, se enfundan en un traje gris, en un traje gris Oxford, e inmediatamente se sienten igual que los diputados del PRI. Y no se distingue su comportamiento. Y no me refiero a la forma de vestir, eso vale cacahuate, pueden vestirse como quieran. A Zapata le gustaba vestirse elegantemente y se ponía botonaduras de plata y tenía el mejor caballo y su silla de montar era una silla muy chingona. Estoy hablando de Emiliano Zapata, el prócer, nuestro referente. Caudillo del sur. O sea, el caudillo del sur, ¿no? No me refiero a eso. Me refiero a la mimetización política y al actuar, y que actúan como cualquier otro priista, pues. O sea, el priismo está desapareciendo como partido, pero se está convirtiendo en cultura política. Se está convirtiendo en cultura política. Y yo creo que eso es lo que hay que dejar a un lado. Ese es el lastre que tenemos, la cultura política priista. Ahorita el eje es la cuarta transformación, desde mi punto de vista, en este momento político del país. ¿Por qué me atrevo a decir eso? Porque la gran mayoría de la sociedad confía en el presidente y en la cuarta transformación. Todos los días nos encontramos con el fenómeno de la popularidad del presidente. Hace unos días lo observamos la bienvenida que se le dio en los Estados Unidos, y lo están haciendo los migrantes, ¿no? La gente que se está, perdón la expresión, rompiendo la madre en los Estados Unidos para mandar dinero para acá, pues porque hay conciencia de que las cosas se tienen que hacer de una manera diferente. Y entonces, finalmente, si tú tienes un origen de clase media, de clase baja o aristocrático, pero tienes un compromiso con la sociedad, o no eres corrupto, o no fomentas la corrupción, pues eso es lo relevante. ¿Y qué tanto te comprometes con la sociedad, o qué tanto te comprometes, en este caso, con un proceso transformador? Pero si Susana se compromete con su clase social o con la aristocracia, pues ya se chingó la Francia, ¿no? Ya se chingó la Francia. La lógica diría que va para allá, ¿no? Bueno, es que hay distintos puntos de vista, ¿no? Una especulación, ¿no? O sea, claro, es que tratando de ser honestos. Es que mira, lo que pasa es que si observas su actuar en el Senado y observas el actuar de otros compañeros en las distintas legislaturas, pues yo creo que se colocó por encima de varios. No, sí, o sea, entonces, para empezar, ¿no? Para empezar, ahí hay un contraste importante. O sea, los pueblos negros, ¿tú cómo te explicas que ella se haya preocupado por una minoría tan excluida? Pues ahí hay un compromiso social, eso yo observo, pues ahí hay un compromiso social. Bueno, tanto que defendemos nuestras culturas, y ella es de las primeras voces que dicen, las marcas tal están usando nuestros valores culturales, y la defiende y trabaja. Bueno, las empresas comunales, ella luchó para que no se les cobrara igual de impuestos que cualquier empresa privada. Y bueno, y tú dices, pero sí, qué raro, ¿no? Si ella no viene de la izquierda electoral, ni de la izquierda social, ¿no? Ella no viene de izquierda, pero estás observando un compromiso y sensibilidad que le falta a muchas compañeras y compañeros, pues.
¿no? Entonces, insisto, conocer Oaxaca es mucho más complejo que recorrerla en camioneta o en coche. Yo creo que conocer Oaxaca es entender los procesos históricos que se han dado en el estado, entender el por qué en Oaxaca se libraron importantes batallas y por qué se ganaron importantes batallas en la independencia, por qué en la reforma jugamos un papel tan relevante, por qué en la revolución de Oaxaca surgió la ideología de la Revolución Mexicana, el por qué Cárdenas se identificó con esto. Yo creo que si lo entendemos, vamos a entender un poco y entender el momento político que vive Oaxaca. Bueno, viene un proceso muy cabrón para Oaxaca, muy fuerte, que es el proyecto transísmico. Eso va a ser un tiro muy pesado para el Estado. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque va a haber una inversión millonaria. Va a haber una inversión multimillonaria en el Estado. ¿Transnacional? Transnacional también. Pero México va a jugar un papel en la geopolítica. Va a cobrar una nueva dimensión en la geopolítica a partir del proyecto transísmico. ¿Y qué necesitamos? Un gobierno que dialogue con los pueblos y las comunidades indígenas para que no sean arrasados, para que no cambiemos, como lo planteó en alguna vez Václav Havel, se lo planteó a Carlos Salinas, el oro de nuestras culturas por los espejos con brillos de la modernidad, ¿no? O sea, creo yo que eso es muy importante entenderlo. ¿Y qué necesitamos? Un gobierno sensible. Lo ideal sería un gobierno de izquierda, por supuesto que sí, pero un gobierno de izquierda no se construye exclusivamente con alguien que dice que viene de la izquierda. O sea, la condición... Ni que dice que ha recorrido todo el estado con... No, mira, la condición sine qua non es la sensibilidad. Y la condición sine qua non es no estar en el eje de la corrupción. La condición sine qua non es escuchar a la gente. Un gobierno que no escucha a la sociedad como nuestro amigo Gavino, que le daba flojera escuchar. Mira, Gavino tuvo un problema principal, que se sentaba en una mesa a atender un conflicto y a los 15 minutos casi decía, qué pinche flojera, ¿qué estoy haciendo acá? ¿No? Y se empezaba a inquietar en la mesa. Ya no le gustaba, porque Oaxaca es problemas. Oaxaca son dos comunidades que se están tirando de balazos por una hectárea de terreno o por un cerro. Y hay que estar allá. O sea, el gobernante tiene que estar allá en medio y escuchando a las dos partes y tratando de generar conciliación, ¿no? Oaxaca no se resuelve con alguien que trae las fórmulas hechas y dice, y esto va a ser así, punto. A ver, ¿cuánto necesitamos para resolver la conflictividad? ¿Cuánto de dinero necesitamos para resolver la conflictividad agraria en el Estado? Un chingo de dinero. ¿Y cuánto tenemos de presupuesto al año para resolver la conflictividad agraria en el Estado? Un poquitito. Entonces, lo primero que hay que hacer es dialogar, construir, escuchar. Si eso no se hace, no hay nada. Todos los procesos democráticos son lentos, muy lentos. Los procesos autoritarios son más ágiles, son más fluidos, pero en Oaxaca no vamos a aceptar el autoritarismo. No vamos a aceptar el autoritarismo. Yo creo que la principal característica por la cual yo apoyo a Susana es su sensibilidad y el compromiso demostrado en esos 3 años como legisladora, el haber escuchado a la gente, el haber escuchado a sectores tan importantes como los pueblos negros, como las comunidades de artesanos que hay a lo largo y ancho de nuestro estado, como las comunidades forestales, a los pescadores, por ejemplo. Creo yo que ella fue un eje importante para que se lograra que se abriera la bocabarra de Chacagua, la de Cerro Hermoso. Ella lo promovió. Y bueno, alguien puede decir, bueno, eso vale cacahuate, ¿no? Pero a mí me ha tocado acompañar a los compañeros de Cerro Hermoso a protestar porque se estaba muriendo el sistema lagunar. Me tocó acompañarlos a protestar. Y el ver que una senadora se haya preocupado, haya llevado el caso a la Presidencia de la República, lo haya atendido la Secretaría de Marina y se le esté buscando una salida, me parece a mí muy relevante. Habla de su sensibilidad, habla de su compromiso social y por eso decidí apoyarla. Muy bien, tenemos aquí preguntas y comentarios del público. Dice Ale Villavicencio, nuestro familiar, nadie conoce Oaxaca, exacto, Oaxaca es enorme y diverso.
Irving Sánchez dice, ¿alguna opinión del señor Sosa sobre los pueblos de alta marginación que se quedaron desprotegidos por el despido de médicos y enfermeras y por un despido masivo e injustificado del gobierno corrupto de Alejandro Murat? Yo creo que el problema, la crisis de salud, es producto no solo, sí, del gobierno de Alejandro Murat, por supuesto, pero fundamentalmente de los gobiernos anteriores. Es decir, venimos arrastrando un déficit multimillonario en salud, multimillonario. O sea, el sistema estatal de salud está destrozado. Ya no sobrevive el año próximo, ¿no? Está destrozado. Es decir, tenemos el nivel de eficiencia más bajo en el país. Pero, sin embargo, hay muchísimos médicos, enfermeros, que se están jugando la vida allá. Pero también hay muchísimos privilegiados también. El sindicalismo, si bien es cierto que defendió los derechos de los trabajadores de salud, también generó una élite de privilegios, ¿no? Y llenaron el sindicato, la Secretaría de Salud de aviadores. Servicios de Salud de Oaxaca. De Salud de Oaxaca lo llenaron de aviadores. Y entonces todo eso estalló en las manos del gobierno de Alejandro Murat, y hoy que tenemos que reconstruir el sistema estatal de salud. ¿Con qué lo tenemos que reconstruir? Pues con lo que se tiene, con los médicos y enfermeras que se tienen, y se tiene que hacer un replanteamiento ante la federación, y se tiene que dialogar con la federación para que esto se haga, ¿no? Me parece que la solución es el diálogo, vuelvo a eso, el diálogo y a la construcción de un proyecto. Eso creo que eso es lo que hay que atender, pero de entrada hay que atender a las comunidades y pueblos más atrasados que no tienen un médico y no tienen enfermera ni medicinas, ¿no? Eso es importante. Pregunta Humberto Luna, ¿qué acciones tomó como diputado para el progreso de Oaxaca y cuáles fueron los resultados? Bueno, yo presenté decenas de iniciativas de ley y, por ejemplo, una iniciativa de ley que logré es la prohibición del matrimonio infantil. Me pareció muy importante que en Oaxaca se prohibiera el matrimonio infantil y se logró. Y debo decir que cuesta muchísimo trabajo aprobar una ley en la Cámara de Diputados. Fíjate, qué curioso, esta iniciativa que era tan importante, la tuve que meter prácticamente con calzador. Condicioné mi firma a aprobar otra ley. Dije, sí les doy mi firma para aprobar esta ley, pero si me aprueban esta, si no, simplemente no. Oye, mira que no sé qué. Solamente así logré que se aprobara. Logré que se instalara una comisión de la verdad para que, o sea, fue mía la iniciativa de instalar la comisión de la verdad, en la cual participó el padre Solalinde, en la cual participó Diego Sorno, en la cual participó otra compañera que acaba de fallecer recientemente, Marina, la compañera defensora de los derechos humanos, Marina, y se esclarecieran los acontecimientos de 2006. De hecho, ya hay un trabajo, un informe sobre esa comisión. Logramos importantes reformas a la Constitución. Tal vez fue el periodo en el cual la reforma más importante de la Constitución en el Oaxaca contemporáneo se logró en esa legislatura. Fui parte de la Comisión de Estudios Legislativos que logró esas reformas. ¿Qué se logró ahí, por ejemplo? El referéndum, plebiscito y revocación del mandato se estableció ahí, pero no logramos que los márgenes que se aprobaran fueran tan bajos como ahora recientemente se acaban de aprobar. O sea, reformas hubo importantes. Presenté una iniciativa para que en Oaxaca se permitiera el matrimonio entre personas del mismo sexo. Seguramente hay quienes no lo consideran relevante, yo lo considero muy relevante. Lo presenté en su momento. De la misma manera presenté una iniciativa para despenalizar el aborto, ahora se ha logrado. Presenté una iniciativa para que se quitara el fuero constitucional, posteriormente se logró. Hubo compañeros que estuvieron en contra de que nos quitáramos el fuero y no logramos avanzar, pero ahora ya se ha logrado. Entonces ahí hubo un trabajo legislativo que quedó para que se valore. Alejandro Cruz Pimentel le pregunta a Flavio, ¿qué opinas sobre el presupuesto del Congreso que se mantiene oculto y el tercer informe de Salomón? ¿Hay relación? Mira el presupuesto. Suelta el trancazo. Mira, yo creo que el presupuesto del Congreso debe ser transparente. Es uno de los retos que tiene este Congreso. O sea, debe transparentarse. O sea, no es posible que la 4T tenga un presupuesto opaco. No es posible que los diputados de la 4T no promuevan que su propio presupuesto sea un presupuesto opaco.
yo creo que se debe transparentar y sea quien esté al frente del Congreso, debe buscar que eso suceda. Pero no fue muy transparente la 63, ¿no? La 64 legislatura. Debió de ser. ¿Qué hacer sobre eso? O sea, ¿qué hacer sobre la poca transparencia de la legislatura? Pues tenemos que, es que mira, nosotros también tenemos un problema. Porque Horacio, tu hermano, pues, estuvo... Claro, o sea, y Horacio tiene, insisto, y tiene que responder por... O sea, insisto, cada quien es responsable de sus actos, primero. Segundo, creo yo que hay un problema en la sociedad. Y que nos sucedió también con el gobierno de Gavino. Que tenemos que autocriticarnos como sociedad. A ver, al gobierno le tocaba algo, echar a andar el cambio. Pero a la sociedad nos tocaba exigirlo. Y parece que siempre estamos esperando que el gobierno haga las cosas en automático. Y ya hablaba yo al principio de que los diputados apenas llegan y se mimetizan y se vuelven como un diputado priista, se transforman en diputados priistas y entonces el priismo se vuelve cultura política. Lo que tenemos que hacer como sociedad es empujar para que ese proceso se dé de transformación. Y mira que los oaxaqueños lo sabemos hacer. Hay que cuestionar, hay que exigir, hay que permanentemente estar ahí exigiendo cuentas, exigiendo transparencia, reclamando, jalando y castigando con el voto a quienes no cumplan. Agustín Gabriel Moreno Muñoz, un saludo para don Agustín. Dice, el equipo y el programa de Susana Hart ya debería tener un pequeño grupo de algunos ejes, ¿no?, visibles. Debería estar preparada. ¿Qué ha hecho? Bueno, eso es lo que ha hecho, ya como que lo respondiste, pero esto de debería estar preparada, ejes, ¿qué Estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo con el señor. Yo creo que en cuanto sea la candidata, seguramente va a tener ahorita no se puede, según la ley, ni siquiera hablar de proyectos, de programas, ¿no? Por el momento del calendario electoral en el que nos encontramos. Entonces, seguramente en cuanto se dé la designación, seguramente se va a proponer, ¿no? Deben proponerlo. Y Luis Sánchez dice, gracias amigo por hacer eco a mis preguntas. Lalo, una pregunta, pero tranquila, por favor. Sí, que no sea duro. Que no sea muy duro. Yo tengo algunas preguntas. Sí. Primero me enfocaría, dices que cada quien tiene que asumir su responsabilidad y estoy totalmente de acuerdo contigo, ¿no? Entonces, digamos, de ciudadano a ciudadano, sí. ¿Cómo calificas la 64 legislatura? Hay un sentir al que yo me sumo, un sentir ciudadano, que esperábamos más de la 64, siendo mayoría morena, ¿no? Pero hay una serie de hechos que nos hace suponer que pues, prácticamente se puso al servicio del Ejecutivo. Entonces, como ciudadano primero y luego como integrante de Morena, ¿cómo calificas tú? Es decir, abstrayéndonos de este contexto, ¿cómo, honestamente, cómo la calificas? ¿No? Claro. Y pensando a lo mejor en construir, pues no, pero creo que la crítica honesta sería buena. Claro, mira, creo yo que Oaxaca vive un proceso complejo. Y el proceso, ¿a qué me refiero con el proceso complejo? No es una barbaridad lo que estoy diciendo. Tal vez sí es un lugar común, pero mira, ¿a qué me refiero cuál es la complejidad? El ejecutivo local se ha alineado con el ejecutivo federal. Y esa es una primer limitante que tenemos. ¿En cuanto a qué? O sea, Morena Oaxaca cuestiona a Alejandro Murat, pero Alejandro Murat apoya al presidente López Obrador. Y eso provocó, por ejemplo, que se aprobara el primer presupuesto de Alejandro Murat sin quitarle ni una coma. ¿Por qué? O sea, esa es una primer parte de que torna complejo el actual. Segundo, creo que la legislatura pasada tuvo luces y sombras. La primer sombra, la opacidad del presupuesto. Es la primer gran sombra. El haber seguido funcionando con el mismo presupuesto que venía funcionando o hasta incrementárselo. O sea, no podemos tener, ahora sí, como dice López Obrador, un Congreso rico en un pueblo pobre. Eso resulta ofensivo para la sociedad. Esa es mi opinión crítica. O sea, ¿hubo opacidad? Sí la hubo, ¿no? Insisto, no voy a defender a nadie en lo particular, sí hubo en general opacidad. Tercero, de que hay legislación de avanzada, sí, pero no se ha podido aplicar. Digo, por ejemplo, está prohibido este plástico.
Sí, pero si vamos ahorita al Oxxo... No, por eso insisto, está prohibido. ¿A quién le toca regularlo? Al Ejecutivo, municipal y estatal. Está prohibido esto, ¿no? O sea, Horacio presenta una iniciativa que prohíbe el PET de un solo uso y prohíbe el que se vendan este tipo de botellitas, y es una ley de avanzada, un chingo de reconocimientos nacionales e internacionales, pero la ley no se aplica. Magali presenta una gran iniciativa y se aprueba de que los niños no tengan la comida, acceso directo a la comida chatarra, y se aprueba, pero se sigue vendiendo. Se sigue vendiendo. Y entonces, ¿qué sucede? Pues simple y sencillamente no se están aplicando las leyes. Entonces, vuelvo a la crítica. Tuvimos un Congreso productivo en cuanto a leyes, pero que no obligó al Ejecutivo a cumplir las leyes que se aprobaron. Y entonces el ciudadano dice, pues entonces ¿para qué chingado queremos tener leyes como en Suiza si vivimos en una realidad como en el África subsahariana? ¿No? Esa es otra crítica a los diputados de la pasada legislatura. Finalmente, una serie de acciones del Ejecutivo. El Congreso debe ser un contrapeso del Poder Ejecutivo. ¿Lo logró ser? No lo logró ser. Y esa es la crítica, es mi crítica. Y puede decir alguien, pues es que cómodamente tú estás criticando, pero tú eres parte de, efectivamente acepto la parte que me toca, o sea. No, pero la autocrítica también. Pero creo yo, por ejemplo, nosotros tuvimos 3 diputados, originalmente, 3 diputados se coordinaban con nosotros, terminaron coordinándose solamente 2, ¿no? Horacio y Magali. La compañera Elisa se fue apartando de nosotros. ¿Pero tú les decías a esos 3 diputados qué hacer o cómo? No, por supuesto que no. Por supuesto, es que también sucede mucho eso, ¿no? O sea, se piensa que si está ahí un compañero cercano, por ejemplo, ahorita que está el compañero César Mateos, César me va a estar obedeciendo, va a estar legislando bajo mis designios. Digo, eso no sucede en realidad, en la práctica no sucede. Pues tenemos algunos espacios de diálogo, tenemos algunos espacios de acuerdo, tenemos algunos espacios de acción conjunta, a veces le aplaudimos sus decisiones a los diputados y muchas veces los cuestionamos, pero también entendí que desde el momento en que ellos tomaron protesta, pues yo ni me iba a parar al Congreso, y de eso son testigos todos los periodistas, pues ya, ni siquiera a pararme, pues porque si no, si así ya decían que uno era un factotum en el Congreso, pues más... Te acusaron al principio de la legislatura de estar ahí con las manos metidas, ¿no? Ajá, sí. Una fracción. Sí, pero pues, poco a poco se fue cayendo eso, ¿no? Porque pues todo el mundo sabemos quién tenía la mayoría de diputados, todo el mundo sabemos con quién se coordinaban los... ¿Salomón Jara? Digo, todo el mundo lo sabemos. Sí. Mire, Alejandro C. Cruz Pimentel dice... Pero hay que tomar en cuenta que le autorizaron una deuda de 3.500 millones de pesos este Congreso de esta 64 legislatura al gobierno de Alejandro Murat, y el cual acabó siendo un cheque en blanco, pues los proyectos ni siquiera se llevaron a cabo. Cuando sí, estoy de acuerdo, o sea, finalmente el Congreso no ha fungido como el vigilante de que eso suceda, a pesar de que cuando lo aprobaron así lo aprobaron, de que era para cuestiones específicas. Por ejemplo, hay una cantidad destinada para el río Atoyac, ¿no? Ahí sí tienen etiquetas cada uno de las partes que componen esa deuda, tienen etiquetas, y efectivamente el Congreso no ha jugado el papel que debiera de vigilante de que esas etiquetas se cumplan tal cual. Uh-huh. Pero además hay una cosa que hay que decir, fíjense nada más. El dinero líquido que tuvo el gobierno de Alejandro Murat durante la pandemia fue ese. Porque no hubiera tenido dinero durante la pandemia el gobierno de Alejandro Murat si no hubiera tenido esa aprobación. O sea, eso sí le vino como anillo al dedo, pues. O sea, porque la pandemia nos tomó por sorpresa a todo el país. Entonces, ¿qué dices? Que no se transferieron ese dinero, sino que lo... No, para nada, o sea, yo no me interesa para nada decir eso. Al contrario, o sea, digo, tuvo la fortuna a Alejandro que le tenía esa lana, pues, ¿no? Y que pudo disponer de ella. Ahora, tiene que rendir cuentas, por supuesto. Tiene que el Congreso actual supervisarlo, por supuesto. Tiene que auditarlo, por supuesto. Hay una cuestión
creo que yo te lo había comentado cuando quedamos de acuerdo en que tenías esta misión. ¿Cuál es tu relación con el gobierno de Alejandro Murat? Porque bueno, aquí tenemos un noticiero que es el que se llama Horizontal. Y está con nosotros Juan Carlos Zavala, y Juan Carlos Zavala hizo un señalamiento la semana pasada de que pues en algún momento has operado para José Murat. Mira, un día me gustaría platicar con Zavala, ya hemos debatido en otros momentos. Yo en algún momento le señalé a Zavala que era tira. Yo le decía, tú eres tira, carnal. ¿Por qué le dices eso? Porque me parecía que colaboraba con los servicios de inteligencia del gobierno federal, desde mi punto de vista. Yo a mí me gustaría confrontar ideas con Zavala. Creo yo que es un muchacho que en los últimos tiempos le ha metido a la investigación, que tiene información que hace como un poco de periodismo de investigación, ¿no? Me estoy refiriendo a otro momento de Oaxaca, de hace años, porque ya ves que en Oaxaca nos conocemos todos. Y creo yo que han sido públicas las diferencias con el gobierno de Alejandro Murat y con el gobierno de... La última diferencia pública fue cuando Horacio Sosa, que pertenece a nuestro grupo, cuestionó al exgobernador por el pretender imponer en la rectoría a un notario, a Gamboa. Y ahí hubo un cuestionamiento muy fuerte. Y a partir de ese momento la relación de comunicación que pudiera tenerse se descompuso con el gobierno más bien particularmente con Pepe Murat. Debo reconocer que Alejandro se comporta como muy correcto, ¿no? Es un tipo muy correcto, es un gobernante que se comporta como muy correctamente en el trato, a eso me refiero, en el trato personal, ¿no? Pero ha habido claras diferencias con el gobierno, con el señor José Murat. Entonces, ¿tú no operas para José Murat? No, por supuesto que no, al contrario. Digo, a ver, para que no andemos porque luego en Oaxaca se construyen mitos. Recientemente fueron públicas mis diferencias con el director del IEPO. Francisco Villarreal. ¿Y de quién es el hombre fuerte Francisco Villarreal? De José Murat, ¿no? Es su hombre fuerte es más, va a ser su precandidato es su precandidato más fuerte a la gubernatura. Es más, va a ser su candidato a la gubernatura. Me atrevo a darles la primicia que él va a ser su candidato a la gubernatura. Y entonces con él fueron públicas mis diferencias. No, digo, y ahí ustedes lo vieron. Me aventó a la maquinaria de comunicación del IEPO. Esta acusación que te hizo, ¿no la sigues negando esto? O sea, ¿cómo fue esta acusación? No, fue un señalamiento de un sindicato y ese rollo. Que le querías dar golpe de estado a la 22. Es falso, absolutamente falso, ¿no? La sección 22 es la vanguardia del sindicalismo democrático en el país y yo la respaldo plenamente. Y tengo no solamente respeto, sino admiración por la sección 22. No tengo ningún interés de lastimar a la sección 22 para nada, ¿no? Entonces, pues es una diferencia muy clara, es ahí una muestra muy clara de cómo se han dado las diferencias, pues, ¿no? Y cómo se expresan, pues, ¿no? Para que vayamos al terreno de lo concreto, pues, ¿no? ¿Tú eres un operador político o no lo eres? Operador no, por supuesto que no. Acá la banda, no. Que no... Soy un activista que actúa desde lo que considera correcto, desde la lógica que en nuestra organización discutimos y proponemos, y en estos momentos pues es muy claro en dónde estoy, ¿no? Comuna, ¿hacia dónde va Comuna? Pues queremos esto que decías del programa, porque también, bueno, ya no sé, también ahora sí que tus enemigos políticos decían que ya estabas como que, así como que ya casi diciendo, yo voy a ser próximo secretario de gobierno de zona acá, y entonces acá y acá y allá. ¿Ese es el plan? ¿El plan de apoyar a Susana es formar parte de su gabinete? Mira, carnal, los trajes grises no me gustan a mí. Tú me has visto, tú me conoce toda la gente. No me gusta estar en una oficina, en la comodidad de una oficina. No tengo sueños de aire acondicionado, la neta. No tengo sueños de aire acondicionado, no es eso lo que me mueve. Me mueve desde hace muchos años, desde cuando era joven. Me mueve un ideal, me mueve la idea de la transformación. Hace rato te hablaba que tenemos un reto generacional, acabar con este viejo régimen, acabar con la cultura priista. Y ahorita creo que estamos en un momento importante para el Estado donde hay que tener una definición política.
Y yo creo que mi definición política está del lado de la izquierda. Y creo yo que debemos ir con la 4T. ¿Y Comuna cómo se escribe en eso? Es parte de, o sea, Comuna también está en lo mismo. O sea, esa es nuestra gran coincidencia en Comuna. En Comuna no nos atan intereses mafiosos. O sea, porque ahorita parece que hay muchos intereses mafiosos. Bueno, no vamos a hablar de eso porque nos metemos en pedos. Pero en general en el ambiente, ¿no? Nos ponen una bomba aquí. Sí, ¿no? ¿Cómo ves tú? No, sí, el ambiente está muy contaminado. Creo que hay una realidad en el país que las estructuras económicas y sociales están siendo corrompidas. Las estructuras políticas han sido penetradas por intereses mafiosos, efectivamente. Y creo que hay que estar lo más alejados posibles de ello. Y nosotros, por supuesto que no nos movemos en esa lógica. Tenemos una idea del Estado que queremos, la vamos a hacer pública, la vamos a presentar, se la vamos a presentar a quien resulte electo o electa de Morena. Creemos que quien va a resultar electa pues, es Susana Harp, y estamos acompañando ese proceso. ¿Esto Que es un proceso incipiente, por cierto. O sea, si tú observas las redes sociales de la senadora, hasta hace poco pues estaban, funcionaban como cualquier otra red social, ¿no? Si tú observaste, por ejemplo, el informe de la senadora, pues así como multipublicitado, ¿no fue? Digo, ahí está. Y entonces, yo creo que se ven moros con tranchete, ¿no? Realmente se ven moros con tranchete y se pretende buscar como un hueco por donde golpearlo. Y entonces dicen, pues está Flavio Sosa ahí, pues sobre Flavio Sosa, ¿no? Flavio Sosa, como Susana ha logrado presentar una imagen, digamos que aceptada por mucha gente, pues como Flavio es cuestionable porque tiene mucho tiempo haciendo política o porque participó en un proceso social en el 2006 que confrontó a la sociedad, pues por ahí hay que pegarle, ¿no? Entonces por ahí es un lugar común, pero yo creo que los oaxaqueños estamos muy politizados, somos muy inteligentes y creo yo que esa inteligencia y esa politización que hay en el Estado. Yo coincido con un periodista que se llama Diego Sorno, ¿tú lo conoces? Diego Sorno le dijo una vez al gobernador Gavino, ¿por qué te gusta mi tierra, Diego? Le preguntaba, tú vienes muy frecuentemente a Oaxaca, es más, aquí vives, ¿no? Y le dice el Diego, sí, yo acá vivo. ¿Y por qué te gusta tanto Oaxaca? Dijo, mira, es que en Oaxaca suceden cosas que no suceden en ninguna otra parte del mundo. Pero además, Oaxaca es un estado muy politizado. Un chofer en Oaxaca está más politizado que un egresado del TEC de Monterrey. Y le dice Gavino, ¿qué pasó? Yo soy egresado del TEC de... sabe más de economía que un egresado del TEC de Monterrey. Y le dice el Diego, le dice Gavino, ¿qué pasó? Yo estudié economía en el TEC de Monterrey. No, es que tus paisanos están muy cabrones. Y es la realidad. O sea, la gente de Oaxaca... De hecho, Diego, pues por eso... pues yo creo que eso le quiso dar a entender, ¿no? O sea, en realidad, la gente en Oaxaca está muy politizada y no se va con la finta. No se va con la finta ni con las campañas negras. Ya te platicaba el tema de Gavino, ¿no? Cómo lo quisieron satanizar. Pusieron espectaculares míos contra mí en todo el estado cuando fue candidato Gavino, pretendiendo ligarlo para tumbarle la votación. Las ideas estas que le vendían algún comunicólogo, insisto. Los comunicólogos luego le venden muchas ideas a los políticos y como hay políticos medio ignorantes que no le meten a la lectura, pues se dejan apantallar por cualquier charlatán que les dice, mira, yo soy experto en marketing político y manejo de crisis y tengo estas credenciales y la chingada. Entonces pues, se dejan llevar por los cantos de sirena. ¿Cómo es tu relación con Andrés Manuel López Obrador? Pues es el presidente de la República, yo digo el compañero presidente. ¿Desde cuándo lo conociste? Lo conocí cuando fue candidato a la presidencia del PRD. Bueno, lo conocí antes, marché con él, al igual que Salomón, cuando marchó del éxodo por la democracia de Tabasco a México, marchamos juntos, ahí también estaba el ingeniero Salomón. Luego, juntos, lo volví a conocer en un hotel donde se hospedaba en la Ciudad de México. Se hospedaba en el Hotel Marbella, que está en Avenida Cuauhtémoc, cerca del Centro Médico, en la colonia Roma. En el restaurante del Hotel Marbella, ahí platicamos con Andrés el tema del apoyo para su respaldo para la presidencia del PRD. Y ahí empezó la relación con él. Luego fui diputado en el periodo 94-97, yo fui diputado como del 96 al 97, año y medio nada más estuve de diputado federal, en la segunda parte del trienio, y me tocó ser delegado
del PRD en Tlaxcala, siendo presidente del PRD Andrés Manuel. Entonces ahí me tocó viajar muchas veces con él en la camioneta a Tlaxcala, platicar largo y tendido con él. Creo yo que ahí nos hicimos amigos, luego vino su gobierno en el DF, ahí no tuve mucho trato con él, pero luego vino el 2006 y tuvimos alguna comunicación. Había como una delegada del PRD aquí en Oaxaca, con ella platicábamos permanentemente, y el día que me detienen como a las 7, 8 de la noche, el 4 de diciembre del 2006, al mediodía tuvimos una plática con Andrés Manuel. Es decir, a la hora, como a las 2 de la tarde, 3 de la tarde terminó la plática con Andrés Manuel. Ese día nos vimos y ese día en la noche me detuvo Calderón. Creo que uno de los factores que hizo que decidiera detenerme fue que le espantó qué cosas habíamos platicado en esa reunión privada que tuvimos varios de la APO con Andrés Manuel, y tomó la determinación de detener, ¿no? Estaba muy nervioso Calderón y le apostó a la mano dura, ¿no? Y a partir de ahí llegó la mano dura a este país y se vistió de militar Calderón, ¿no? Sí, ¿no? La guerra contra el narco. Luego Andrés Manuel me visitó en la cárcel, pugnó por mi libertad. ¿En dónde? En Cuicatlán estuvo conmigo el 15 de septiembre del 2007, estuvo conmigo en Cuicatlán. ¿Tu hermano también estaba? Horacio también estaba ahí. Me acuerdo que con Horacio platicaron de su hijo. Horacio le comentó a Andrés Manuel que había nacido su hijo, estando en la prisión, nació su pequeño hijo de Horacio, mi sobrino, y Andrés Manuel le dijo, ¿nació tu hijo? También acabo de tener un niño, y empezaron a platicar ambos de sus bebés. Así terminó la charla que tuvimos en la cárcel. Y luego, en la noche del 15 de septiembre del 2007, Andrés dio el grito en Tenango, en San José Tenango, un pueblo de la Sierra Mazateca, y ahí pidió la libertad de los presos políticos. Eso. Entonces, fue buena la relación. Tú recuerdas que en el mitin de Puerto Escondido, su penúltimo mitin en Oaxaca antes de la presidencia de la República, pues me echó muchas flores ahí en Puerto Escondido, ¿no? Cuando me presentó en público me echó muchas flores. En Huautla, cuando me presentó, también tuve el honor de que me echara muchas flores, y siempre me ha tratado como compañero. Alguna vez en sus giras, cuando visitó los 560 municipios, no tuvimos una discusión, pero sí me hizo una crítica por el apoyo a Fox en el 2000, platicamos de eso. Que levantaste la mano a Fox es de lo que siempre te acusan. ¿Qué tienes que decir ante eso? La primera acusación es que es falso. ¿Es falso? Porque yo no le levanté la mano, hay que ver la foto. Ajá. El que me levantó la mano fue él. Yo levanté la B de la victoria izquierda y Fox me tomó de la mano. Eso fue lo que sucedió. Ahí está la foto. Ajá, Ahí está la foto para empezar. Se agandalló, digamos. Sí, se agandalló de mi mano, ¿no? Me acuerdo que Martita Sagún ahí estaba, ¿no? Y dijo, es con la derecha. Es con la derecha, dice Martita. Me dio risa, nada más me la quedé viendo y levanté la izquierda, ¿no? Pero apoyaste a Fox. Sí, así es. Eso fue un acuerdo del PRD. Y me invitó Salomón Jara, Rey Morales, me parece que Amador, me invitaron a apoyar a Fox. Ellos fueron los que me propusieron dialogar con Fox. Y fuimos juntos a dialogar con él. Salomón Jara iba a ser candidato de la coalición la coalición que llevó a Fox a la presidencia. Salomón iba a ser candidato a la Diputación Federal. Digo, eso fue real. O sea, de donde nació la propuesta fue de ese equipo, del equipo de Salomón, para ir a platicar con Fox. Esa es la realidad. Y luego, cuando ya finalmente 2 días o 3 días antes de que se concretara el acuerdo, ellos decidieron no entrarle. Y después me acusaron de traición, cuando ellos mismos lo habían propuesto. El PRD en Acapulco, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, dijo, ha llegado el momento de hacer una coalición para derrotar al PRI. Hago un llamado al candidato Vicente Fox, dijo Cuauhtémoc Cárdenas, para conformar una coalición y que logremos derrotar al PRI. Y empezaron las pláticas. Se construyó un programa de gobierno juntos. ¿Y por qué no se fue juntos? Porque no hubo acuerdo, porque Fox planteaba una consulta para decidir quién iba al frente y el ingeniero Cárdenas planteaba unas internas. Esa fue la diferencia.
Pero la propuesta de apoyar a Fox surgió del propio Cuauhtémoc, bueno, más bien de una coalición, fue el del propio ingeniero Cárdenas, es la realidad. Y fue un proceso que atravesó a todo el PRD. El PRD estaba discutiendo apoyarlo o no. Eso fue la realidad. Y también Porfirio jaló Aguilar Sincer, jaló un importante sector de la intelectualidad de izquierda. ¿Fue un error? Sí, claro que fue un error. ¿Me arrepiento? Pues por supuesto que lamento mucho. A ver, eso fue en el 2000, pero en el 2006 nos les pusimos de frente. Y en el 2006 lo pensionamos. Y en el 2006 me jugué la vida para derrocar a un gobierno tirano aquí en Oaxaca. O sea, las críticas aparte, yo sí me he jugado la vida para que en Oaxaca haya democracia. Y no solamente estoy hablando del 2006. A mí sí me tocó tomar palacios y estar entre la balacera. A mí sí me tocó encabezar tomas de carreteras, tomas de palacios, y me jugué la vida. En muchas ocasiones, en distintas regiones del estado. O sea, no he estado en la comodidad de un sillón, o en la comodidad de una curul nada más, o subiendo de puesto en puesto, o acomodando a mi familia. O sea, yo sí me he jugado la vida porque haya democracia, y hemos ido derrotando a los caciques, cacicazgo por cacicazgo, y nos enfrentamos a distintos cacicazgos en el estado. Y entonces es muy fácil cuestionar desde la comunidad de una curul, o desde como se acostumbra ahora, desde las redes sociales, ¿no? Hay muchos activistas de WhatsApp, hay muchos activistas de Facebook, hay muchos activistas de Twitter, ¿no? Poderosos activistas de redes sociales, de grupos, ¿no? De grupos de WhatsApp, y desde ahí dicen, traidor, mercenario, ¿no? Ay, chale. Ayer escuché a un locutor que me llamó mercenario. Jaime Velázquez, porque él trae de encargo, ¿no? Digo, la palabra tú la has dicho, de encargo. Alguien se lo encarga, ¿no? No dije eso. Digo, hasta encargo. Ahora ya vamos a meter peso con Jaime Velázquez, no dije de encargo. Bueno, de encargo sí, porque él se lo encargan y me golpea, ¿no? Digo, ¿te acuerdas cuando el Fortín, cuando se iba a construir el auditorio en el Cerro del Fortín? Tiro por viaje contra Toledo y contra mí. Tiro por viaje. Y digo, me siento honrado, de verdad. Me siento honrado que me haya puesto en el mismo paquete que al maestro Toledo, ¿no? Digo, la historia te ubica a cada quien en su lugar y dicen qué hacen, ¿no? Eso. Bueno, retomando lo de tu cercanía con Andrés Manuel, tanto tiempo de conocerlo, el que tú apoyes ahorita a Susana Harp, quiere decir que es Susana Harp la candidata de Obrador. Pues las encuestas van a decir mucho, y la decisión que toma el partido van a decir. ¿Son confiables las encuestas? Ándale, eso vamos, las encuestas. ¿Qué onda Mira, con las encuestas? muchas encuestas no son confiables, por supuesto que no. Por supuesto que si las encuestas se elaboran con un método científico, nos dan una fotografía del momento. Las encuestas son eso, una fotografía de un momento. Aquí podemos tomar una foto y hay 6 personas. Al rato nos salimos y ya no queda ninguna en este lugar. Eso es una encuesta, una fotografía de un momento, y que refleja un estado de ánimo, que refleja no es el método más democrático, por supuesto que no. Es un concurso se convierte en un concurso de popularidad también. O sea, Morena no debería tener ese método. Eso es lo que iba. ¿No crees que Morena tendría que ser más democrático? Tendría que ser, por supuesto, necesitamos de ser un partido democrático. No lo hemos logrado, es más, no somos ni siquiera partido. Así hay que decirlo con todas sus letras, pues. Y las encuestas son eso. Pero como que no son ni siquiera partidos, está a ver, ¿no? Somos una institución todavía. Ajá. Somos un partido en proceso de formación. Tenemos que definirnos como un partido de izquierda. Y tenemos a Manuel Espino, hay quienes pretenden que Manuel Espino sea candidato en Durango, por favor, digo. Uh-huh. ¿No? Entonces, hay un proceso de formación de un partido político que se llama Morena. ¿Y acabará bien este proceso o no? Pues debe, ¿no? Debe. Espero que no acabe como... Hay una película que se llama Aquel famoso Remington, de Alatriste, se la recomiendo. Habla de cómo se formó el partido, el PRI, el PNR, a balazos. Acabaron con los caciques regionales a balazos para hacer un partido centralizado. Yo creo que el partido Morena debe tener un proceso democrático que le dé vitalidad, que le dé fortaleza. Muy bien, pues acá ya tenían saludos, Flavio. Saludos a Flavio por parte de Tania Santiago Franco.
Y de Elisa Matu Sánchez también dice saludos al señor Flavio. Saludos, muchos saludos a todas y a todos quienes... Esteban San Juan, él no te manda saludos, pero nos está viendo. Y Arnoldo Amasa dice saludos a Flavio y a toda la banda del Café Revueltas, que se consolida como un medio más importante. Gracias, Arnoldo, por esas palabras. Y hablamos de tu hermano. ¿Cómo está tu hermano? Híjole, Horacio. Me da mucho gusto agradecerle a toda la gente que nos ha acompañado con sus mensajes, con sus oraciones, con sus abrazos, con su donación de sangre, de plaquetas. Muchísimas gracias. Estuvo muy duro lo de Horacio. De verdad no tendríamos con qué pagarles, ¿no? Mi familia y yo, de todo corazón, les agradecemos. Horacio ya está bien, ya está en el proceso. Fue duro lo que pasó, porque fue muy duro, pues el COVID es un monstruo, ¿no? Ajá. Y a él le pegó durísimo, tenía los pulmones colapsados prácticamente, y entonces los médicos del Instituto Nacional de Cardiología hicieron milagros con él. Nuestro agradecimiento infinito para para todo el personal médico y de trabajo del Instituto Nacional de Cardiología, para los médicos que lo atendieron aquí en la ciudad de Oaxaca, primero en un hospital privado y luego estuvo ahí en el Instituto Nacional de Cardiología, pero sobre todo a toda la gente que nos mandó oraciones, que nos mandó cadenas de oración, que nos mandó buenos deseos, que nos mandó buena vibra, a quienes decían hay que mandarle Reiki, no sabía qué es eso, pero a toda la gente que hizo algo por Horacio y a toda la gente que tuvo buenos deseos para con nosotros, muchísimas gracias. Pronto ya va a estar acá con nosotros. Como diputado, ¿cuándo va a regresar a su puesto? Yo supongo que en los próximos días va a tomar protesta ya. En los próximos días. Sí. Saúl Cruz Martínez nos dice saludos desde Ocotlán de Morelos, camaradas. Abrazo fraterno para la familia Sosa, mucha fuerza para Horacio Sosa Villavicencio. Y pues no sé, pues como para ir concluyendo, Flavio, ahora sí que tu paso a la historia, ha sido todo y sin medidas, has estado en todos los escenarios a la historieta será. A la historieta, a todos los escenarios posibles de Oaxaca desde hace ya como que 30 años, ¿no? Que estás en política. Fíjate ¿imaginaste estar aquí, o sea, estar siempre, ahora sí que en el ojo del huracán? Cuando éramos jóvenes y estudiábamos marxismo, leíamos las tesis sobre Feuerbach, y dice una de las tesis, la más conocida, que los filósofos no han hecho otra cosa más que interpretar de diversas maneras el mundo, pero lo que se trata es de transformarlo. Y nos metimos de hecho de lleno a lo que nosotros consideramos que es la transformación de esta sociedad. Nos planteamos muchos como reto generacional acabar con el sistema de partido de Estado, y casi lo logramos. Hoy tenemos un problema mayúsculo: el priismo se convirtió en cultura política, y ese es un reto para nuevas generaciones, ¿no? Entonces a mí me tocó, como te decía, estar en los balazos. Tengo muy fresca en la memoria los nombres de muchos compañeros que me tocó levantarlos con los brazos después de que fueron asesinados en distintos municipios del estado. Nos tocó enfrentarnos a distintos cacicazgos, a gobiernos muy duros, al gobierno de Diodoro Carrasco, que fue un gobierno muy, muy, muy duro. Nos tocó enfrentarlo y parecíamos un grupo de loquitos, los que estábamos plantados ahí frente a la Cámara de Diputados en su último informe de gobierno de Diodoro Carrasco, y nos desalojaba madrazos la policía. Y mi papá algún día me dijo: estás loco, el PRI nunca se va a acabar, este país nació con el PRI y se va a morir con el PRI. Mi papá falleció en el 2005. ¿Tu papá era priista? No, mi papá es un ciudadano de San Bartolo Coyotepec, un municipio de Procesos y Costumbres, pero entendían al régimen político al PRI como la cabeza de este régimen político, ¿no? Casi como una parte del escudo de la bandera. Entonces discutíamos con él, mis hermanos y yo, y mucha gente pensaba que no íbamos a poder derrotar al PRI. Por eso, cuando me criticaron muchos compañeros después de haber salido de la cárcel por haber apoyado a Gabino Cue, yo decía que estaban equivocados, porque pienso yo que derrotar a Ulises Ruiz en las urnas fue una gran hazaña. Lo derrotamos desde antes, desde el 2006. Andrés arrasó en pleno conflicto aquí en Oaxaca. La APO lo hizo que Andrés arrasara aquí en Oaxaca, en los valles centrales. Estaban las barricadas y estaban las urnas, y Andrés arrasó. Entonces, eso no fue fácil. Costó la vida de muchos compañeros. El primer muerto contabilizado por el PRD en su lista de más de 500 compañeros asesinados cayó aquí en Oaxaca, en la Cañada oaxaqueña.
y fue un compañero nuestro. ¿Cómo se llama? De mi equipo. Me parece que apellidaba Playas. Creo que es Juan Playas. El primer compañero asesinado. Y así como esos, hay una lista muy larga de compañeras y compañeros que fueron asesinados. Digo, y en el 2006 vimos a cuántos caer también. Entonces me ha tocado esa etapa y pensábamos que era un sueño derrotar al PRI, y ese sueño poco a poco se ha ido logrando. Ahora lo tenemos como cultura política. Va a estar más cabrón lograrlo y le toca a las nuevas generaciones acabar con ello. Agustín Gabriel Moreno Ruiz nos pregunta, o te pregunta, ¿Gavino fue un gran traidor? Mira, esa palabra no me gusta. Creo yo que no estuvo a la altura de la historia, del momento histórico. No entendió su momento histórico. Y bueno, la historia es implacable con quien no entiende lo que sucede. Me dijo el licenciado López Obrador, cuando platicábamos del tema de Fox, hay errores que se convierten en crímenes, ¿no? Y probablemente cometimos un crimen al apoyar a Vicente Fox, pero luego nos pusimos de frente contra él, de frente, exponiendo nuestra vida. Tú sabes que corrimos peligro y que estuvimos a punto de, ¿no? Finalmente, si cometimos un exceso o cometimos un error, lo pagamos hasta con cárcel, ¿no? Eso. Entonces, pues, eso de la historia a mí no me quita el sueño. Más bien creo yo que hay que contribuir desde donde estemos para que este país sea un país un poco más justo. Decías de las nuevas generaciones que ahora les toca, ¿no? Yo estoy de acuerdo, son procesos muy largos para poder desarraigar ciertas cosas. Sí. Mi pregunta es, ¿cómo le hacen las nuevas generaciones para poder participar políticamente si todo está cooptado, ¿no? En cualquier partido, y en el mismo Morena hay cacicazgos de los que indirectamente hemos hablado. Sí. ¿Cómo le hacen las nuevas generaciones? Pues sí. no, o sea, ya hay una segunda ronda donde los hijos de los que ahora sí. de los priistas ya están en puestos o están enlistados. O están en Morena. ¿Tendría que ser en las calles o hay una forma de democratizar los partidos? ¿O cómo? Yo creo que el sistema político partidista se tiene que modificar radicalmente en el país. O sea, no puede ser este sistema el que nos siga gobernando. Hay que modificarlo, pero hay que empujarlo desde la sociedad. Insisto, mira, el 2006, ¿por qué es interesante? Porque los jóvenes se colocan a la vanguardia. O sea, ahí estuvieron los jóvenes a la vanguardia. Y la sociedad civil en general. Y entonces ese papel no se los concedieron no se los concedió graciosamente nadie. Los jóvenes estaban en la radio, estaban en la dirigencia de la APO, estaban dirigiendo el movimiento, estaban en las barricadas, estaban rompiéndose la madre con la policía, estaban haciendo arte. Hoy son artistas consolidados y venden en galerías, ¿no? Los chavos del 2006. Ese papel lo arrebataron y eso tiene que hacerse. O sea, hay que hacer a un lado a la vieja clase política y arrebatar ese papel y tomar en sus manos el destino de este país. Muy bien, pues ya ahora sí, concluyendo, Lucio Javier Peralta nos dice manda saludos desde Nejapa Madero, de Japa de Madero. Saludos, Lucho. Jorge López, la narración de una parte de tu vida política, Flavio, siempre será polémica de una forma u otra. Saludos, te manda saludos. Gracias. Juan Carlos Reyes manda saludos a Flavio y también a nosotros. Gracias, gracias Reyes. Gracias. Pues nada, Flavio, una última cuestión que quieras agregar, que por cierto, aquí también te queremos comprometer para una futura edición, ya que está Juan Carlos Zavala, porque lo que dijiste de él es muy fuerte, y entonces creo que deben fue el señalamiento que le hice hace unos años. Le dije, deben como lo que pasa es que platicarlo. tú eres medio tira, le dije a Juan Carlos Zavala. Si estás de acuerdo, podríamos echamos una platicada con todo gusto, me daría. Hace periodismo de investigación. Sí, no mames, es un buen periodista, o sea, si no estuviéramos. Es un buen periodista, claro, es un buen periodista, Juan Carlos Zavala. En ese momento yo le señalé eso, hay que decirlo, o sea, digo, él dice que yo el señalamiento que le hice, tal vez desde entonces, pues a lo mejor no somos cuadernos por eso, ¿no? No, pues no está claro que no son. José Cinéfago nos pide un poema, ¿te quieres decir un poema? Ya demasiado, ¿no? José no, ya mucho, ¿no? Sí, es mucho poema, Josué, gracias Josué. Bien. Es que permanentemente publico poemas en Facebook, ¿no? Pero sí ves la vida poéticamente, porque por todo lo que has pasado uno diría que no. Pues eso es la vida, poesía, ¿no? Ajá. En eso consiste la belleza. Tú te acuerdas de esa canción de Auté, ¿no? Ajá. ¿Cuál? La belleza. La belleza. Precisamente habla de eso.
¿qué es lo bello de la vida, no? Lo bello de la vida no es la curul, no es tener dinero, no es tener poder, eso no es la belleza. La belleza es vivir la vida persiguiendo un ideal, ¿no? Luchando. ¿Cuál es el ideal que persigues? Pues puede ser la transformación de esta sociedad, o puede ser la canción esta de Imagina de John Lennon. Imagina una sola hermandad del hombre. Imagina. Ahora resulta que eres un romántico, Flavio Sosa. Bueno, todos los románticos son todos los revolucionarios son románticos. Todos los románticos son revolucionarios. O sea, una relación romántica es aquella que está transformando incluso las propias relaciones entre personas. Eso. Pues gracias, Flavio. ¿Algo más que agregar? Gracias, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por vernos. Ha sido muy movido, una muy movida conversación con Flavio Sosa. Gracias por haber venido. Y pues nos seguimos viendo. Y ya está comprometido Flavio para una futura. Ya también va a comprar los Gangsters del Futuro, ¿no? Hay que leer Gangsters del Futuro. Gangsters del Futuro. Y algunas otras cosas más. Algunas otras cosas más. Y ya está comprometido Flavio para una futura intervención acá. Pues también está con Carlos Zavala, que se den un tiro, pues qué caray. Gracias por vernos. No, hasta luego. Charlar.